Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Plática Polaqueña. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que sigue afectando a millones de personas en todo el mundo, la violencia contra las mujeres y la violencia que enfrentan las personas trans. Muchas veces cuando escuchamos la palabra violencia pensamos únicamente en golpes o agresiones físicas. Sin embargo, la violencia también puede presentarse mediante insultos, discriminación, control económico, exclusión social, amenazas o comentarios que parecen normales porque se han vuelto parte de nuestro día a día. Por eso decidimos invitar a una compañera para poder reflexionar sobre este tema a partir de experiencias que nos enviaron nuestros seguidores de manera anónima. Analizaremos estas historias para entender qué tipos de violencia aparecen y por qué es importante reconocerlas. Bueno, primero que nada, muchas gracias Raúl y Mariana por la invitación. Creo que es fundamental hablar de estos temas porque muchas veces las personas viven situaciones de violencia sin identificarla como tal. Escuchar experiencias reales nos ayuda a comprender cómo funciona la desigualdad en nuestra sociedad y es algo que abordaremos a lo largo de este podcast. Y bueno, antes de comenzar, queremos explicarles cómo va a funcionar este episodio. Durante la semana les dejamos una caja de preguntas en nuestras redes sociales para que nos compartieran experiencias relacionadas con violencia hacia las mujeres, discriminación de género y violencia hacia personas trans. Todas las historias que vamos a leer son anónimas para proteger la identidad de quienes decidieron compartirlas, claro. Bueno, lo importante de este ejercicio no es solamente escuchar los relatos, sino reflexionar sobre lo que ocurre detrás de ellos, porque muchas veces pensamos que la violencia aparece porque una persona decidió actuar mal, pero diferentes autoras que veremos a lo largo de este podcast nos demuestran que existen factores culturales y sociales que permiten que estas situaciones se repitan constantemente. Por eso, después de cada historia, vamos a analizar qué tipos de violencia aparecen y cómo afectan a las personas que la viven y qué nos dicen estas experiencias sobre nuestra sociedad. También vamos a relacionar algunos de estos casos con lecturas y autoras como las propuestas de Rita Segato y Aletia Fernández de la Reguera, quienes analizan cómo la violencia de género se construye y se mantiene a través de normas culturales que muchas veces pasan desapercibidas. Bueno, y aquí vamos con nuestro primer relato. Cuando tenía 17 años empecé una relación con un chico de mi escuela. Al principio era muy atento y me decía que me cuidaba porque me quería. Poco a poco comenzó a pedirme las contraseñas de mis redes sociales. Me preguntaba que con quién hablaba y pues se molestaba cuando salía con mis amigas. Yo pensaba que eran celos normales, porque muchas personas me decían que cuando alguien te quiere o te ama, también te cela. Con el tiempo dejé de hablar con varias amistades para evitar problemas. Cuando intenté terminar la relación me dijo que nadie más me iba a querer y que sin él no era nada. Wow, cuando escuchamos historias de violencia, imaginamos golpes o agresiones físicas. Sin embargo, en este relato vemos algo que comenzó mucho antes. Exactamente, aquí vemos violencia psicológica y control. Y lo preocupante es que la persona que vive esta situación no siempre puede identificarla inmediatamente, más bien suele presentarse como una demostración de amor en la que realmente hay una gran manipulación para controlar a la otra persona. Y pues esto se relaciona con lo que plantea Aletia Fernández sobre las bases culturales de la violencia de género. Pues ella explica que la violencia no aparece de la nada, sino que existe en una cultura que normaliza ciertas conductas. En este caso, la idea de que los celos son una prueba de amor, pues hace que muchas personas acepten esta idea y estos comportamientos que en realidad limitan su libertad. Sí, también podemos relacionarlo con Rita Segato. Ella explica que muchas formas de violencia no tienen que ver con amor o deseo, sino con poder. Lo importante para la persona agresora es demostrar control sobre la otra persona. Además, Aletia Fernández habla sobre la autonomía de las mujeres. Cuando una persona deja de convivir con sus amistades en este caso y pierde sus redes de apoyo, pues también pierde de esa parte de autonomía. Por eso es importante reconocer que la violencia no comienza necesariamente con una agresión física. Muchas veces, lamentablemente, empieza con pequeñas acciones de control que terminan aislando a la persona. Nos es tan difícil detectarla porque la tenemos muy normalizada en relaciones que vemos a diario con nuestros papás, con nuestros amigos o con familiares. Y muchas de estas relaciones incluso es justificada por quienes rodean a la víctima.
Y ahora vamos con el segundo relato. Trabajo en una empresa desde hace 3 años. Cuando se abrió una vacante para la supervisora, pensé que tenía posibilidades porque cumplía con todos los requisitos solicitados. Sin embargo, el puesto se lo dieron a un compañero con menos experiencia. Cuando pregunté por qué, me dijeron que probablemente yo tendría hijos pronto y que pues el trabajo requería disponibilidad total. También me comentaron que las mujeres suelen ser más emocionales para tomar decisiones importantes. A diferencia del relato anterior, aquí no vemos una agresión directa. Sin embargo, sí encontramos discriminación basada en estereotipos de género. Y bueno, Marcela Lagarde explica que la violencia contra las mujeres no se limita a los actos extremos, como en este caso sería el feminicidio, sino más bien hay una estructura de desigualdad que coloca a las mujeres en estas situaciones de desventaja y limita sus oportunidades. Y en este caso, vemos cómo ciertos prejuicios afectan directamente al acceso a espacios de poder y liderazgo. Lo interesante es que la decisión parece justificarse con argumentos aparentemente normales. Se asume que una mujer será menos comprometida con su trabajo por la posibilidad de ser madre. Y eso es precisamente lo que Aletia Fernández identifica como una base cultural de la violencia, porque son creencias tan repetidas que muchas veces parecen naturales, aunque en realidad generan desigualdad. Porque ¿cuántas veces no hemos visto estos casos? Además, Aletia menciona la importancia del capital simbólico, es decir, el reconocimiento social de una persona. Cuando una mujer es considerada menos capaz o simplemente por el hecho de ser mujer, ese reconocimiento se ve afectado. Y aunque este caso no implique violencia física, sí produce consecuencias reales, pues limita oportunidades, afecta la autoestima y mantiene las desigualdades, obviamente. Por eso, las autoras insisten en que la violencia de género no puede entenderse únicamente como hechos aislados, debe analizarse como parte de una estructura social que reproduce desigualdades, que aunque aún lo vemos muy lejano porque no nos está ocurriendo actualmente, es algo tan cercano a nosotros. Bien, y nuestro último relato fue enviado por una mujer trans. Cuando le dije a mi familia que era una mujer trans, dejaron de hablarme durante varios meses. Mi padre decía que estaba destruyendo la familia y que era una vergüenza. Después tuve problemas para encontrar trabajo, porque mi apariencia no coincidía con mis documentos. Varias veces recibí insultos en la calle. Aunque nunca sufrí una agresión física grave, durante años sentí miedo de ser quien realmente era. Este relato nos permite reflexionar sobre una forma de violencia que muchas veces no nos damos cuenta. Siobhan Guerrero explica que la violencia contra las mujeres trans no comienza con una agresión física, comienza con la exclusión, la discriminación y los discursos que presentan a personas trans como si fueran menos valiosas o menos dignas. Yo creería que este tipo de violencia surge primero en casa, cuando no son aceptados. Algo muy importante que Siobhan señala es que estas violencias son estructurales, no dependen solamente de una persona agresora, sino de múltiples prácticas sociales que colocan a las mujeres trans en situaciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, la falta de aceptación familiar, las dificultades para acceder al empleo y la discriminación cotidiana. Siobhan retoma ideas relacionadas con la autonomía. Cuando una persona pierde apoyo familiar, oportunidades laborales y reconocimiento social, también pierde acceso a recursos fundamentales para desarrollar su proyecto de vida. Esto lo vemos mucho, ya que vemos a muchas mujeres trans en situación de calle porque no cuentan con el apoyo para que puedan salir de estas situaciones. Aunque no justificamos la razón por la que están allí, tratamos de entender por qué es que llegan allí. Y esto conecta con Aletia Fernández, ya que habla de distintos tipos de capital necesarios para poder ejercer una autonomía en el ámbito económico, social, cultural y simbólico. En este relato observamos cómo todos ellos pueden verse afectados. La discriminación dificulta conseguir empleo, debilita las redes de apoyo y reduce el reconocimiento social.
También encontramos una relación con Rita Segato. Ella nos explica que de muchas formas la violencia puede castigar a quienes desafían ciertos mandatos de género. Cuando una persona rompe con las expectativas tradicionales sobre cómo debe comportarse o identificarse, puede convertirse en blanco de violencia o discriminación al ser juzgadas y estigmatizadas como la oveja negra o como que están mal, cuando realmente solo buscan un mejor futuro para ellos mismos. Por eso es importante comprender que estas experiencias no son casos aislados, forman parte de distintas dinámicas sociales mucho más amplias que afectan a la vida cotidiana de muchas personas. Escuchar estos relatos nos ayuda a entender que la violencia puede adoptar formas muy diferentes, pero todas tienen algo muy en común, que limitan la libertad, la dignidad y los derechos de quienes la sufren. Y justamente las autoras que analizamos en este podcast coinciden en algo fundamental. Para combatir la violencia no basta con castigar a quienes la ejercen, sino también es necesario transformar las condiciones culturales, sociales e institucionales que están permitiendo que esta violencia siga ocurriendo. Bueno, eso fue todo por el episodio del día de hoy. Espero les haya agradado. Espero también hayan entendido la problemática que se quiso exponer. Si les gustó el tema, pueden indagar un poco más sobre el tema con las autoras. Y pues nada, gracias por oírnos y nos vemos en un siguiente episodio.